Satsandharmas ki jai, Gaudiya Vaishnavas ki jai. Queridos devotos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en otra de las presentaciones de los Sandarbhas de Jiva Goswami. Vamos a estar hablando de Sri Krishna Sandarbha. Esta discusión va a ser muy detallada de todos los anuchedas. Y vamos a continuar ahora. Solo para recordarles la importancia de los Sandarbhas. Este es un verso escrito por o compuesto por Sachinarayan Das, quien nos dio la traducción al inglés. Aquel que no se ha imbuido en el estudio comprensivo de los Sandarbhas le va a costar asimilar el mensaje del Srimad Bhagavatam. Aquel que sí ha estudiado los Sandarbhas de esta manera va a tener algunas misconceptions, malentendidos respecto al Srimad Bhagavatam aún así. Entonces vamos con la introducción escrita por Sachinarayan, solo para resaltar la importancia de la presentación de Jiva Goswami en su Sandarbha. Entendiendo la naturaleza animática de Krishna, es esencial ganar un contexto claro de lo que es la verdad ontológica del estado, del orden y comprensión de su importancia en el Bhagavad Purana y su metodología por la cual la verdad del ser se llama entonces el Bhakti Yoga. El Srimad Bhagavatam específicamente, el Bhagavad Gita es uno de los más profundos, de las discusiones más profundas respecto a la filosofía trascendental para Arjuna en el campo de Kurukshetra. Él es conocido por sus pasatiempos asombrosos hace 5.000 años atrás y siendo pues un ladrón de mantequilla como el hijo de Yashoda, con sus 16.108 esposas. Y por sus aventuras románticas en Braya con las gopis, robando sus guirnaldas. Entonces, respecto a eso, también hay algunas concepciones erróneas de lo que es el estatus ontológico. Como una regla general, Krishna es visto como un avatar, un lila avatar, como Vishnu o como Narayan. Entonces, el Krishna Sandarbha está aquí específicamente para establecer la posición ontológica de Bhagavan Sri Krishna en relación con todas las manifestaciones del Señor Supremo. Esto en relación con los Sandarbhas y con las propuestas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y las características de Bhagavan Sri Krishna o Krishna en Braya como lo conocemos
no es realmente o completamente expuesto. Entonces, todas estas formas de aproximaciones y comprensiones de la posición ontológica de Krishna en relación con todas sus manifestaciones como ser supremo, está realmente viniendo o siendo parte de la dispensación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Golokera Premadam Harinam Sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o el Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, está trayendo a la sociedad humana la concepción más elevada de la espiritualidad y es vista como aquello que ilumina esa, o los lilas más internos del Señor con sus asociados más íntimos en Goloka, ese plano más elevado y trascendental. Entonces, un poquito más allá acá de la introducción, entonces el Srimad Bhagavatam específicamente propone de que el supremo dharma de la humanidad, que es el amor por Bhagavan, es nuestro origen, nuestra fuente de todo. Entonces, para ser imbuido en todo el amor trascendental de Bhagavan, auténtico y no ambiguo de conocimiento sobre él y su ser esencial, tiene una importancia muy elevada. ¿Sí? Pues Bhagavan tiene innumerables formas como Vishnu, Rama, Krishna y Nrsimha. Mm, Esta pregunta debe ser preguntada. Y todo esto debe ser primordial en cuanto a su estatus constitucional. Y esto es lo que la jerarquía que Srila Jiva Goswami escribe en su Krishna Sandarbha. Entonces, Krishna es simplemente un avatar Vishnu. Pero aquí Jiva Goswami nos demuestra que Bhagavan Vishnu está relacionado ontológicamente con toda la creación y, por tanto, con la inmanencia. ¿Sí? Él, en la implicidad de sí mismo, incluye desde sí el avatar, ¿sí? Del avatari, como un todo trascendental, ¿sí? Conocido como Swayam Bhagavan, que es claramente identificado en el texto como Sri Krishna. Pero primero hay que establecer una comprensión universal y que abrace muchísimo más de lo que está escrito en el Bhagavad Sandarbha. Entonces, Jiva Goswami aquí deja unas bases detalladas de la investigación de lo que es la ontología del Swayam Bhagavan en el Krishna Sandarbha. Entonces, hemos ya explicado varias veces que de los 6 Sandarbhas, de los 3 primeros son una exposición muy elaborada de los versos. Entonces, esta perspectiva no dual, trascendental, es Brahman sin ninguna característica en sí mismo, Paramatma, una manifestación divina en todas las jivas, y Bhagavan, de acuerdo al ángulo de visión, entendido de acuerdo al ángulo de visión. Entonces, ahora vamos a continuar con una exposición elaborada respecto a lo que Jiva Goswami ahora habla respecto al Pariva Sutra del Srimad Bhagavatam, lo más clave, los secretos del texto en sí mismo.
Krishnastu Bhagavan Swayam. Esto todo está basado en es una tesis que Jiva Goswami expone por el primer canto del Srimad Bhagavatam, después de haber elaborado toda la explicación de los descensos de los avatares del Supremo. Entonces, Jiva Goswami aquí genera esta tesis, que todo esto, el Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, es Bhagavan Sri Krishna. Entonces, vamos a encontrar aquí, en el comienzo del Krishna Sandarbha, una exposición muy elaborada del tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Y todas las tesis aquí propuestos by Sudha Goswami en respuesta de una de las 6 preguntas hechas por Sanaka. Y esta pregunta siendo, ¿podrías explicar los descensos de las manifestaciones del Supremo en la manifestación material? Entonces, bueno, nuevamente, más de la introducción, en el principio del Tata Sandharma está estipulado claramente que el tema de los 6 Sandharmas está hecho específicamente para aquellos que tienen una aspiración por ser inmersa en el Vayan de Sri Krishna. Entonces, nuevamente aquí, se añade algo más al Mangala Charana de Jiva Goswami. ¿Sí? Nuevamente, algo que se le recuerda al lector. Uno de los versos del Mangala Charana estaba allí para darle unas bendiciones hacia el lector y darle una aproximación a la idea original de este texto. Entonces, esta es una elaboración del tema desde las bendiciones que están disponibles a través de un texto. Estos son los versos generales que exponen en el Mangala Charana. Entonces podemos ver, de hecho, el tipo de cualificación, la explicación aquí. Y este texto es aquí dice, este texto es específicamente para aquellos que se quieren imbuir en el Vayan de Sri Krishna. Esta es una especificidad del Bhagavad Purana en sí mismo. No, puede que no sea visto por parte de las escuelas más antiguas, así de esta forma, pero específicamente, sí, por Sri Krishna. Porque, bueno, las escuelas antiguas del pensamiento Vaishnava, excepto el Parivash Sutra, lo conciben como el Bhagavan Swayam. Pero nosotros sí, y por lo tanto los sandarbhas de Jiva Goswami están para los Gaudiya Vaishnavas, para aquellos que quieren sumergirse en el Vayan de Krishna y tener un ideal de Sri Krishna como su Istadev, como su meta de su meditación. Continuando, entonces, para que un devoto se establezca de una forma apropiada en su vayan, tiene que entender, tiene que tener una comprensión clara de la naturaleza de ese objeto en servicio, al que está a su servicio, ¿sí? Entonces, en el Krishna Sandarbha, Sri Jiva Goswami nos da el conocimiento esotérico de Krishna como la deidad suprema y para estar a su servicio. Vamos a continuar. Sri Jiva Goswami, entonces, siga todo el estatus de hechos de Sri Krishna como todos los avataras del Bhagavan, basados en el estudio del Bhagavad Purana.
No solamente esto para demostrar que Krishna es la única forma de Dios, ¿sí? Swayam Bhagavan, entonces va un paso más allá para establecer la jerarquía dentro de Krishna mismo y sus manifestaciones multifacéticas. Con respecto a esto, él especifica que Krishna, como un vaquerito, un personaje muy amoroso en Braj, es superior a todas sus manifestaciones como una manifestación real en Mathura y Dwarka. Este hecho es imperativo incluso entre los Vaishnavas. Alguien puede tener dificultad para comprender esto y aceptarlo, pero esta realización precisamente es crucial para practicar en cuanto al Raga Nuga Bhakti o la devoción pura para generar un afecto natural hacia nuestro kalpa de meditación. Y esto se expone en los libros, en la serie de libros del Bhakti Sandarbha. Entonces, estos lilas trascendentales respecto a Krishna, hay que recordar que aquí hay una jerarquía y Krishna manifiesta más, um, sus más características, sus más únicas características. Su flauta, tocar su flauta, es en Braj. Hay un lila en el que, o todos aquellos que están envueltos en el lila, dejan de lado sus características divinas. La belleza de su forma es completamente manifiesta en Braya. Y sus lilas están allí. Y sus lilas allí son los más elevados, Prema Madhurya. Entonces, estos cuatro específicas características están en Braj. Y estas son las más esenciales, las manifestaciones más esenciales. Bajo sus opulencias espirituales. Él manifiesta sus opulencias en Braya. Y estas cuatro características específicas son manifestaciones de amor. Y si lo pensamos, esto solo para mirar hacia lo que es nuestra práctica. Por un momento, pensémoslo. Nuestra práctica de Bhakti. Realmente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Nos estamos imbuyendo en una apreciación de Krishna en sus manifestaciones más íntimas. Desarrollando una apreciación. Esta apreciación es para él en esta forma, con estos asociados y en este ambiente es central en nuestra práctica de Raga Nuga Bhakti. Pero, como está aquí bien señalado, para que nos imbuyamos completamente en esta práctica, debemos tener una comprensión clara de lo que Jiva Goswami está explorando en los Jivas Sandarbha. Él da una aproximación o se aproxima a la realidad ontológica de Krishna en
de una forma muy metódica, que puede parecer un poco por encima de lo que, de todo, ¿no? Pero, o sea, no pienso, ¿no? Ah, entiendo a Dios, pero sí, pero ¿realmente lo entiendes? Entonces, esta exploración de la posición ontológica va a ser muchísimo más evidente desde el principio del Krishna Sandarbha. Entonces, el Krishna Sandarbha está aquí para es una de las escrituras ontológicas más importantes de la escuela Gaudiya Vaishnava porque revela todo el misterio en cuanto a la deidad adorable de los Gaudiya Vaishnavas, que les da una identidad única dentro de sus escuelas. Srila Jiva Goswami escribió en sus tres primeros Sandarbhas, Tattva Bhagavata Paramatma, basado en los Bhagavad Puranas, el famoso Vadanti verso que trata de todas las temáticas o materias como una introducción al cuarto volumen, que es el Krishna Sandarbha, en el que Jiva Goswami afirma que la identidad original de Krishna es que Krishna es la identidad original de Bhagavan. Vamos a continuar profundizando paso a paso. Vamos a ir al primer Anucheda, entonces. Krishna Swayam Bhagavan. Krishna es la fuente de los Purusha avatars. Entonces hemos visto que Jiva Goswami ya ha cubierto el Paramatma Sandarbha, ¿no? Pero hay una lógica aquí, porque él comienza por señalar por el tercer capítulo de Sutta Goswami, como ya se ha expuesto en Srimad Bhagavatam, el tercero. Entonces, de una forma muy comprensiva, él se mueve dentro de estos versos, viniendo del Bhagavatam, explicando el Parivar Sutra y resaltando algunas otras tesis expuestas del Srimad Bhagavatam. Este Parivar Sutra podemos verlo como cómo encaja en todo lo que ya se ha expuesto antes, de una comprensión completamente comprensiva. Bueno, desde un entendimiento más comprensivo. Podemos ver que esto es una de las características únicas de los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sí, ese mostrar esa exposición y ese análisis completo de lo que hay aquí en el Bhagavatam. Por ejemplo, el segundo capítulo, estamos en los pensamientos de Sutta Goswami y paso por paso está pasando por unas etapas de evolución en la práctica del Bhakti. Ahora, esa sección, obviamente, claro, que tiene un verso que se ha reflejado por Srila Jiva Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu,
donde se exponen todas las 9 etapas de la práctica devocional. Y algo más específico de estos versos lo vemos en su Madhurya Kadambini, donde él realmente elabora todos estos versos presentados por Sutta Goswami ya anteriormente y nos da básicamente un manual para nuestra práctica devocional. Esto acorde con nuestra posición y en alguna de estas etapas que deberíamos esperar por pasar en esta práctica y a medida que vamos avanzando en nuestra práctica devocional. Entonces, solo algunos versos del Bhagavatam son expuestos aquí, en el Madhurya Kadambini. Pero Rupa Goswami nos da este manual en su Bhakti Rasamrita Sindhu, el cual también hemos estudiado con Srila Prabhupada, en el que Prabhupada resumió en la conciencia de Krishna. Entonces vamos al primer canto de Bhagavatam reflejado aquí para darnos una comprensión de lo que Sutta Goswami ya había expuesto aquí en respuesta a la pregunta de Sara. Entonces vas a ver que es un poco que hace, que comprende bastante y allí hay algo muy claro de lo que son las manifestaciones de el Supremo que nos van a dar el material necesario bueno, es una elaboración más profunda de lo que de esta comprensión. Entonces, el Krishna Sandarbha, bueno, voy a leer la Anucheda completa, como es presentado aquí en inglés. Entonces, este Krishna Sandarbha es ahora expuesto para determinar la identidad precisa de Sri Bhagavan, quien es el supremo sobre todas las formas de Dios mismo, y esta ha sido establecida en los 3 previos Sandarbhas. En esos 3 primeros volúmenes se afirmó la concordancia con el verso Vadanti y esa realidad del Tattva es designada por los 3 nombres Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estas 3 manifestaciones son distinguidas en el tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Y este verso específicamente se trata específicamente del Brahman y es el siguiente. Cuando estos cuerpos materiales y sutiles son superpuestos con la ignorancia y vistos a través de la apariencia auténtica del conocimiento del ser, inmediatamente la intuición hacia Brahman ocurre. Entonces, Sutta Goswami aquí está señalando que en relación con Brahman, si podemos ser tan contemplativos, esta contemplación tendría que ir más profundo
para tener una completa identificación del samadhi, por decirlo así, de lo que nosotros somos realmente. Si nosotros podemos interiorizar esto profundamente y ver esto a través de lo que se impone como algo burdo o sutil del cuerpo, vamos a tener una comprensión errónea. Pero si podemos ver a través de eso de una forma intuitiva, desde esta experiencia, nosotros vamos a estar en Brahman. Somos básicamente un alma espiritual. Esto es una revelación que sin esta especificidad estaría incompleta sin esta especificidad, pero por lo menos aquí se señala por Sutta Goswami y se resalta desde aquí para darnos una idea de lo que está para hacer el Brahman desde la terminología concreta, porque Brahman está dejando de lado toda imposición artificial en nosotros. Si podemos dejar eso de lado, así podemos llegar a nuestra esencia pura, que es nuestro espíritu. Y eso nos da un punto de referencia muy claro respecto a lo que se trata de la comprensión de Brahman. Si quieres atender Brahman, claramente, esta es una apreciación muy comprensiva de lo que es la realización de Brahman. Debido a que Brahman es distinto y diferente al unitario, no hay una duda de lo que es su naturaleza. Consecuentemente, se afirma que Brahman, que viene del Bhagavata, no está siendo citado, ¿sí? Porque de todas maneras las manifestaciones de Sri Bhagavan y Paramatma son numerosas. Los versos estarán citados para determinar sus identidades. En la terminología de Brahma se muestra su misma naturaleza. Todas las, todo el conocimiento, la conciencia del ser, sí, no hay una especificidad. Brahman no vive en algún lado, reside en algún lado. Cuando decimos Brahman, Brahman está en todo lado. Brahman no está allí en una naturaleza o en otra, en relación con las manifestaciones naturales. Brahman no es una de las manifestaciones u otra manifestación acorde a cómo es servido, ¿no? Es eso que es aquello de lo más elevado que no tiene especificidad. No podemos o no hay necesidad de explicarlo. Entonces Jiva dice, no vamos a ir allí, no voy a ir aquí, no vamos a sacar estos versos y analizarlos desde el punto de vista del Bhagavad, que es Brahman. Vamos a dejarlos de lado, no lo voy a discutir, porque comprendiendo, aprendiendo Brahman es
Lo que puedes asir o comprender de Brahman, ya lo puedes ver, ver en los comentarios de Sutta Goswami. Y eso es lo que te hace ver tu naturaleza en la manifestación natural. Strip away everything that is your false sense of being and identity, and there you have it. Let's start there. Entonces vamos a comenzar desde allí para entender ahora. Pero estoy aquí y tú estás aquí porque tú quieres una relación con Krishna. Eso es por lo que, para eso es lo que está en los Sandarbhas y su estudio. ¿Qué necesidad hay de ir en este detalle? Entonces Jiva continúa. De estos dos, fue primero concluido que Ishvara, el supremo regulador de Maya y la Jiva, no es sin forma. El ser supremo Purusha, que es inmanente dentro de todos los seres vivientes, Sarva Antaryami, ha sido expuesto con la palabra Paramatma y en los Paramatma en los Sandarbhas. En este caso, el Purusha es ilustrado precisamente en los términos del comienzo del tercer capítulo del primer canto. Aquí no habría algún avatar que descendiera a la manifestación material, por lo tanto hay dos elementos que se hacen disponibles para nosotros. Puede surgir una pregunta que es que hay tres aspectos de Brahman y así. En relación con esto, lo que se debe distinguir de las características de Brahman o respecto a lo que importa realmente es qué es Bhagavan, ¿es Bhagavan o Paramatma? Ellos en sí poseen atributos. Entonces, anticipando esta pregunta del sabio Sanaka y otros, entonces Shutar responde de la siguiente manera. En el principio de la manifestación cósmica, la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, tratando de generar el cosmos, se manifestó en la forma de Purusha, que se desenvolvió dentro de sí mismo, como Sambhutam, a lo largo de todos los tatuas, comenzando con el Mahat y terminando con los 16 principios evolucionarios. ¿Sí? Continúa. Es específicamente Sri Bhagavan quien describió más recientemente y de forma inherente al ser las 6 opulencias intrínsecas en el Bhagavad Sandarbha Anucheda 3, quien a la creación asumió de la forma particular, la cual es celebrada en el Veda como el Purusham Rupam. Se dice que es el manifiesto en la forma de Purusha que se desenvolvió dentro de sí mismo durante el periodo de la disolución cósmica. Entonces, este primer Purusha viene de Bhagavan. Y ese Purusha fue desenvuelto en sí mismo cuando hubo la disolución cósmica, cuando el cosmos se desató, entró en Bhagavan sí mismo.
Entonces, nuevamente, hay una tendencia por, o el interés o intento de Bhagavan respecto a la manifestación material. Hay una manifestación en la naturaleza material. Pero ¿con qué propósito? Loka Shrikshaya. En otras palabras, lo que él hace es intentar manifestar las jivas, Loka, o jivas, juntas con sus designaciones individuales, los upadis, que fueron mezclados en el Purusha en sí mismo. Pero, ¿cómo era la forma en la que él se moldeó? En respuesta a esto, Sutta dice, él está unido con Mahat y así, significando que todos los principios evolutivos, los tatuas, comenzando con Mahat, estaban implícitos en esta misma forma. Entonces él tomó un Purusha que tenía todas las jivas en sí mismos, con todas las designaciones individuales y upadis, y todos los ingredientes necesarios para la manifestación material. Todos estos están allí en el Purusha y se desatan en Bhagavan. Entonces aquí hay otra intención para manifestar los universos. Bueno, en relación con esto, siguiendo esta línea, es relevante este proverbio. En los ríos y en las montañas a su alrededor se conocen juntas con el mar. Similar con este dicho, la palabra Sambhavati se emplea en el sentido en que hay algo juntándose, ¿no? Que se están conociendo. Entonces, estos principios evolutivos desde el principio con Mahat se disolvieron con el Purusha. De esta forma, fue expuesto en el verso Yagrije, específicamente que en el primer Purusha se describió como el creador del Mahat, y en versos como hay tres formas de Vishnu, que es el Sattva Tantra, y en el Sankarsana, que responde como un océano causal en el Brahma Samhita. Entonces ahora un poco más de explicación de parte de Jiva Goswami. Entonces sí, este Purusha es de las tres principales manifestaciones y cómo debemos ver estas tres manifestaciones y cuáles son sus características específicas. ¿Dónde residen? Entonces, nuevamente, ¿cómo es formado el Purusha? Según lo que ya se ha dicho, él ha sido presentado como los 16 principales principios evolucionarios Sodasha Kalam, significando que él está lleno de todas las potencias requeridas para la evolución del cosmos, y consecuentemente aquel que puede manifestar esta forma es Bhagavan. La forma manifestada por él, de todas maneras,
de esta forma es Paramatma, porque este soporta y toma refugio en lo que fue traído también por él, hacia él. Esta es la conclusión que se tiene. Porque Paramatma está manifiesto, y eso fue previamente habitado. Pues el Paramatma previamente habitó en Krishna. Y todo esto antecede a la manifestación cósmica. Entonces, Paramatma o esta primera descensión de Bhagavan tiene que Paramatma tiene distintas características. Recordamos que en algunas presentaciones que tuvimos antes, se tomaron de el comentario de los Anucheras. Entonces vamos a leer acá. La discusión respecto a Bhagavan en el Bhagavad Sandarbha fue de naturaleza general y no evaluó las formas específicas de Bhagavan como Krishna, Rama, Nrsimha. Desde el hecho de que Bhagavan tiene innumerables formas, trae a nosotros la cuestión de si él tiene una forma original, primaria, primigenia, de otras manifestaciones, emanaciones de sí mismo, o si él tiene todas estas formas independientes una de la otra. Además, si ambos, Paramatma y Bhagavan, son absoluto, son una realidad absoluta, ¿qué relación hay entre ellos? Adicionalmente a esto, ¿cuál es el rol de Bhagavan en relación con el cosmos material? Entonces, la respuesta a todas estas preguntas, Srila Jiva Goswami comienza a describirlas en la cuarta de las 6 series de su libro. Entonces, ahora nos está permitiendo distinguir entre estas tres manifestaciones de Brahman. ¿Qué es lo que podemos decir? No hay características, no hay nada que necesite ser descrito, excepto que es la conciencia no dualista y absoluta, que está en todo. Ahora, vamos a otras designaciones desde el Vedanti verso, el verso Vedanti. Entonces, ¿cómo vamos a verlos? ¿Cuál es la relación con llegar a uno, a otro, y cuáles son las características de uno, de otro? ¿Y qué son estos? Si son iguales, equitativas, en cuanto a la realidad divina y sus características. Sabemos que Brahman es divinidad, pero no tiene una característica en sí misma. Y pero las demás sí tienen características. Son iguales, vienen unos de otros, se originan en unos de otros. Entonces, esto comienza en el Krishna Sandarbha a ser explicado. Entonces, Brahman tiene la atribución de Nirguna y es inmediatamente aprendido a través de la identidad, de la conciencia de identidad. Esta es una implicación del verso hablado por Sutta Goswami y se dice, cuando una jiva es liberada de la identificación de los cuerpos sutiles y burdos, por la aparición de este conocimiento del ser, esta persona es capaz de conocer o tener la realización de Brahman. A menos que Brahman
a menos que Brahman y las formas de Paramatma y Bhagavan, o a pesar de esto, son numerosas las formas de Paramatma y Bhagavan, esta persona logrará llegar a la realización del Brahman. En el segundo capítulo del Bhagavata, Sutta Goswami afirma que la realidad absoluta está en la conciencia no dual, Advaya Jnana, pero esta se manifiesta en la variedad de los aspectos pertenecientes y correspondientes a los diversos niveles de las dimensiones del ser. Debe ser anotado o visto que una vez que la frase conciencia no dual se implica entonces un absoluto que no tiene potencias y shaktis específicas. Advaita, entonces todo esto, toda esta manifestación de las shaktis, cómo estamos relacionados con ellos. ¿Sí? Si es vivarta o una ilusión, la ilusión es solamente cómo estamos relacionados con el mundo. Pero esta naturaleza en sí misma no es una realidad, es una manifestación de Paramam Sakis, de Paramatma. Entonces, nuevamente, entrando en explicando lo que significa la no dualidad del absoluto. Entonces, la primero significa que no hay otra realidad, tatua, otra que es similar y no similar del ser existente. 2, el absoluto no dual es apoyado solamente por sus mismas potencias. Estas potencias no necesitan nada más para existir. Y su potencia inherente es su mismo ser. Estas potencias, estas potencias no pueden tener una existencia sin eso que le da su fundamento absoluto. Entonces, esta es la comprensión apropiada de la no dualidad, no la advética, que ya hemos discutido previamente y varias veces, y la vamos a seguir discutiendo, seguramente. Continuando aquí, hay 2 tipos de universos, transfenomenal y fenomenal. Ambos tienen un número limitado. Los transfenomenales son llamados Vaikunta y estos planos de Vaikunta son eternos y atemporales, operando afuera de alguna influencia en el tiempo como la conocemos. Cada uno es precedido por una forma específica de Bhagavan. Aunque hay ilimitadas formas de Bhagavan, son una ontológicamente. En contraste con esto, los universos fenomenológicos de repetidos ciclos de evolución, Srishti, y de disolución, Laya, esto se disoluye en la entera creación material y se vuelve a manifiesta a través de los procesos de involución, Laya, y los efectos burdos de estar imbuido en todo esto sistemáticamente en las causas sutiles, como una consecuencia de la totalidad de los seres vivientes y su naturaleza primordial se despliegan de sí mismo de parte de Mahavishnu. Entonces, vamos a continuar. Mahavishnu también es llamado Purusha o el primer Purusha, Paramatma, Narayan y Vishnu. Mahavishnu también surge del cuerpo de Bhagavan durante la completa disolución.
Bhagavan, de todas maneras, no participa directamente en los actos de creación y dissolución. Cuando es tiempo de un momento de una nueva creación, un ciclo nuevo comienza y él se manifiesta en la forma de Mahavishnu. Entonces, hay una diferencia entre Bhagavan y estas manifestaciones, esta manifestación que es referida como el primer Purusha o Paramatma, Narayana, Vishnu, o lo que sea que se conozca como los específicos y primeros fenómenos que designaron el Supremo Absoluto en relación con la manifestación material y es los cuales designaron esas características de ese aspecto del Supremo que está en el cosmos, ¿sí? A pesar y preside el cosmos mismo. ¿Ah? Ambos a través de las partes elementales, Pradhan, Pradhana, y también también las partes constituyentes y los ingredientes activos, por decirlo, traen todos estos elementos en movimiento. Les da vida. Pero hay estos aspectos externos del Señor que no son conscientes. Entonces, Upadan, Nimitta, como ya habíamos explicado en el último Sandarbha. Vamos a continuar aquí. Hay algunos comentarios más en relación con esta primera anuchera. Creo que lo que es importante, un punto adicional es las creaciones numéricas de la perspectiva que aplica Paramatma. Y esas serían elaboradas de parte, pues, en el segundo anuchera. Entonces, un poquito técnicos, nos vamos a poner un poco técnicos, pero es muy importante que tengamos esta comprensión de estas diferentes descensiones de Bhagavan en la naturaleza material. Entender sus características desde su naturaleza divina y su desenvolvimiento completo como Swayam Bhagavan, Rajendra Krishna, que es nuestro ideal. Entonces, como dije, para conocerlo y asimismo para amarlo, entre más conozcamos de él y sus diferentes formas y manifestaciones, y lo más profundo, entre más profundo vayamos, más probabilidad hay de crear un sambandha profundo con él. Ahora, es por esto que esto se vuelve tan importante en la relación de amor que estamos cultivando. Debemos cuidar el hecho de que cuando somos privilegiados en el hecho de leer todos estos diálogos trascendentales de los asociados más íntimos de Krishna en Braj,
Hay una conciencia muy completa de todas estas manifestaciones del Ser Supremo. Y específicamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él habla sobre esto cuando vino en sus diferentes formas. Entonces, este conocimiento es central para caminar hacia esa apreciación profunda y ayuda a alimentar, cultivar esa relación amorosa que debe resultar debe resultar de forma natural en nuestra práctica. Nuestras emociones van a devenir naturales en relación con el amor, la relación amorosa hacia Krishna. Permítanme ir hacia el lila, es más satisfactorio. Entonces, si podemos ver los lilas de forma apropiada, vamos a ver que todo este trabajo que se está exponiendo está ahí firmemente establecido en el intelecto espiritual de todos los asociados trascendentales. Vamos a parar por aquí. Perdón por alargarme un poco. Si de pronto hay algunas preguntas, puedo tratar de responderlas. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por su asociación. Manchakalpatarubhyacha Kripasindhuyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Gulal Chandra Prabhu ki jai. Jai. Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bhuva Bharavahantarako Bande Rupa Sanatana Raghujaga Sri Jiva Gopalako Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Banidhi Dhira Dhira Jana Priyam Priyakaram Nirmasaro Pujitam Nana Shastra Vicharani